Gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Yo quisiera comenzar pidiéndoles un poquito de ayuda. Y quiero que, por favor, piensen una palabra, se concentren, la piensen y la mantengan en su memoria. La primera palabra que les venga a la mente cuando yo les hablo del ciclo del agua. ¿Pensaron? Perfecto. Entonces voy a ver ahora si logro adivinar lo que ustedes pensaron. Entonces quiero, por favor, pedirles que levanten la mano a aquellas personas que lo primero que pensaron fue lluvia. Ah, mira, interesante. ¿Y qué tal ríos? Ok. ¿Nieve? Ah, pocas personas. Muy bien. Bueno, normalmente cuando hago esto en algunas clases, lo he hecho algunas veces con mis amigos, con alumnos, a través de WhatsApp, la mayoría de la gente, entre un 60 y 75%, las primeras palabras que les ocurren son estas tres, son las palabras que piensan. ¿Hay alguien que haya pensado quizá aquí neblina? Ah, perfecto, bravísimo, gracias. Porque a mí me llama mucho la atención que neblina es una palabra que a muy pocas personas se les ocurre, siendo que es algo tan presente en las costas de Chile, ¿cierto? Todo el mundo siempre piensa en estas costas frías y con mucha neblina, y en general poca gente lo piensa. Y bueno, seguro algunas personas a lo mejor pensaron en nube, quizá, ¿cierto? Algunas personas quizá pensaron en aguas subterráneas, pero lo que me parece, y esto lo he visto, es que cuando la gente piensa en el ciclo del agua, piensa en un ciclo relativamente simplificado, como el que tengo ahí. Ese es un dibujo. En algunas ocasiones le pido a los estudiantes o a estudiantes que son futuros profesores de biología que dibujen el ciclo del agua, porque entonces uno puede identificar los elementos que están más presentes cuando uno está pensando en esto. Pero lo que realmente nunca ocurre es que piensen en un ciclo del agua como un proceso un poquito más complejo. En efecto, sí, ustedes pensaron en lluvia, quizá a veces piensan en nubes, como lo tenemos ahí representado, pero cuando nosotros pensamos en el ciclo del agua como en términos biogeoquímicos, lo que nos interesa son algunos aspectos que están dibujados ahí, como las flechas, que son los flujos, porque queremos saber cómo se está moviendo algo, ¿cierto? Cómo se está moviendo el agua en este caso y de dónde. ¿Se está moviendo del océano hacia la tierra a través de la lluvia o de la tierra hacia el océano a través de los ríos? Pero lo que a mí me interesa muchísimo es esa parte que está ahí, que en rara ocasión es mencionada o es considerada dentro del ciclo del agua, que son las plantas y es el suelo. Y es lo que a mí me interesa mucho estudiar. Y esto es porque lo que quiero a lo largo de la charla contarles que ese es un ciclo, lo que hacen las plantas y el suelo es un ciclo muy, muy importante que tiene que ver con el agua. Mucha del agua se retiene en los suelos, mucha del agua que cae también se retiene en la vegetación. Y entonces lo que no se retiene ni en la vegetación ni en el suelo es lo que percola y fluye en estos flujos superficiales en forma de río o en forma de aguas subterráneas. Y entonces llegan los océanos con todo el aporte de materia orgánica de nutrientes. De ahí que pensar que cuando alguien dice que el agua que llega a los mares se pierde, en realidad es un error y es una falta de desinformación tremenda. Porque si no llegan esos aportes de nutrientes a las costas, no tenemos alta productividad en los sistemas costeros. Entonces es una forma de tener un vínculo entre los océanos y la tierra. Y lo otro que es muy importante que quiero resaltar es que los suelos, que no sé si alguien de ustedes haya pensado en suelos cuando les pedí que pensaran en la primera parábola del ciclo del agua, pero casi nadie piensa en suelos y son el segundo reservorio de agua que tiene la Tierra, después de los océanos. ¿Y por qué esto es importante y es lo que les quiero contar ahora? Bueno, porque el suelo no siempre ha existido. El suelo, ese suelo que nosotros cubrimos con cemento o que utilizamos para producir la comida que consumimos, ese suelo en realidad es un legado biológico. Al principio, y esto los estoy llevando al silúrico, al tiempo geológico, estamos yendo varios millones atrás en la historia de la Tierra, cuando las plantas estaban invadiendo la Tierra, se veían como estas capas de musgos, por ejemplo, que están ahí, que son grupos de plantas que han permanecido en el tiempo. Y ustedes pueden ver, son muy pequeñas, y ustedes pueden ver en esa gráfica casi no hay suelo, ¿cierto? Conforme pasa el tiempo evolutivo, en la evidencia fósil, lo que nos ha sugerido, eso que está ahí es la imagen de un fósil de la planta que está ahí ilustrada. Las plantas empiezan a generar esta especie de cosito que se llama protorraíz, porque no es una raíz funcional de verdad, y ustedes pueden ver que eso que está representado ahí como una raíz mide 2 milímetros. Es una raíz muy, pero muy superficial.
Entonces no hay una formación todavía de suelo porque no hay materia orgánica que se acumule. Cuando las plantas tienen esta innovación evolutiva fantastiquísima, que son comenzar a generar estas raíces profundas, pasan varias cosas. La primera cosa que sucede es que tienen acceso a la roca mineral. Entonces pueden usar esos minerales que están en las rocas y los pueden incorporar y pueden entonces producir estructuras duras, como la madera, por ejemplo. Y eso les permite crecer en altura. Y lo otro que es muy importante es que se mueren, son grandes, se mueren y se empieza a acumular toda esa materia orgánica, como ustedes pueden ver ahí, y se acumula, entonces se empieza a generar lo que nosotros conocemos como suelo, que es esta mezcla de residuos orgánicos de origen vegetal con la roca mineral, con estos nutrientes que están en las rocas y con todos, no sé, insectos, microorganismos, artrópodos, qué sé yo, todo lo que está ahí, que se muere y que se mantiene. Pero esto, como les decía, no siempre ha estado ahí. Entonces, ustedes ven en esta línea de tiempo que les tengo puesta ahí, nosotros empezamos a tener suelo, gracias a que las plantas tenían estas raíces profundas, ¿cierto? ¿Y qué otra cosa logró cambiar? Todo eso que está ahí representado como suelo es carbono, que ¿dónde estaba antes? En la atmósfera. Y entonces, ¿qué es lo que tengo representado en esa gráfica de ahí? A lo largo de ese tiempo, en este periodo de tiempo que les estoy representando, porque la historia geológica continúa, ustedes pueden ver en rojo cómo el CO2 atmosférico disminuyó. ¿Y por qué disminuyó? Porque pasó de estar en la atmósfera, ahora está en el suelo capturado. ¿Y qué otro cambio interesante hubo? Que incrementó la concentración de oxígeno. Y no solamente por las plantas, sino también por otros organismos. Pero esto es una forma de contarles que las plantas, a través de este proceso de formación de suelo, cambiaron la química de la atmósfera, ¿cierto? Igual que nosotros estamos haciendo ahora. Estamos cambiando la química de la atmósfera como otro ser vivo más que habita la Tierra. Entonces el suelo, ese suelo que produce toda la comida, nuevamente, que les decía que comemos todos los días, es un legado biológico producto de cientos de miles de años. No estoy diciendo que el suelo tenga que ser muy antiguo necesariamente, pero sí es producto de algo que sucedió hace mucho tiempo y sí, en efecto, hay lugares que tienen suelos que sí son muy antiguos. Entonces ahora lo que quiero contarles es cuando nosotros vemos un bosque, un ecosistema terrestre, una vegetación, lo que nosotros vemos, como en este caso esta ilustración, que es una foto de un preciosísimo bosque en el sur de Chile, en la zona de Valdivia, nosotros vemos todo lo que está arriba, ¿cierto? Todos estos árboles, todas estas plantas, toda esta biodiversidad. Pues lo mismo ocurre abajo. Tenemos todas estas raíces que están hacia abajo, tenemos muchos organismos que viven en el suelo y tenemos mucho carbono también que está acumulado en el suelo y lo otro que es más importante, el agua. Entonces, el suelo en estos ecosistemas, recuerden, son el segundo reservorio más importante que tenemos de agua y el primero de carbono en ecosistemas terrestres, porque el primer reservorio de carbono no son los ecosistemas terrestres. Entonces, ¿cuál es la relación ahora entre las plantas y el suelo y por qué estoy interesada en contarles del ciclo del agua? Porque ustedes saben que las plantas para vivir necesitan agua, ¿cierto? Es como todos sabemos que si no regamos la planta se nos muere. ¿Y esto por qué es? En parte tiene que ver con que durante el proceso de fotosíntesis, y ahí lo tengo un poquito representado, las plantas abren los estomas. Y eso es un poco parecido a como cuando ustedes con una pajilla o un popote, yo diría, en México, absorben, ¿cierto?, el agua. Ahora una pajilla, por favor, que no sea de plástico, recuerden. Y lo que hacen es subir el agua, ¿cierto?, porque generan una presión con la boca. Bueno, cuando se abren los estomas se genera un proceso parecido, una diferencia de presión. Y entonces el agua se mueve a través del sistema hidráulico de los árboles. Y como ustedes pueden ver ahí, en algunos casos esa agua se condensa y vuelve a llover. Entonces los árboles, y ustedes pueden ver, todo eso que está ahí es humedad, es agua que estaba en el suelo, que las plantas durante el proceso de fotosíntesis subieron y que se condensó. Esto es una foto de la Amazonía, generando literalmente ríos flotantes. Y esa agua vuelve a llover. Entonces, ¿qué pasa cuando no tenemos árboles? Pues no tenemos agua. Y si no tenemos agua, si no tenemos árboles, no tenemos suelo. Y si no tenemos suelo, no tenemos agua. Y si no, ¿se fijan? Empezamos a generar en estos tres elementos que nos empiezan a complicar. Y bueno, nada más como para que tengan una idea.
cuando les estoy diciendo que los árboles mueven agua, es de verdad mueven agua. Un árbol de 20 metros de altura, más o menos en promedio, es capaz de mover 2 toneladas de agua en un día. Esos son lo que tengo representado ahí, 2 metros cúbicos. Para que tengan noción de lo que estoy hablando, un metro cúbico de agua, que es la mitad de lo que mueve un árbol en un día, significaría 4 tinas de las que tenemos en nuestras bañeras. Y eso equivale, si ustedes piensan, la mitad de lo que mueve un árbol en un día es lo que consumimos en producir 1 kilo de manzana, 1 litro de leche, un kilo de huevos, 1 kilo de carne de pollo. No estoy diciendo que sea todo lo que consume un árbol en su vida, estoy diciendo que es el agua que mueve un árbol en un día. Entonces, lo que significa que los árboles mueven mucha agua y nosotros consumimos también mucha agua para producir los productos que consumimos. Y para representarlos de una forma un poco más sencilla, quizá, nosotros necesitamos lo que 7 árboles mueven, 7. En un día es lo que se utiliza para producir 1 kilo de carne de res. O, por ejemplo, para producir una resma de papel, es lo que se requiere para que 5 árboles puedan mover agua y puedan vivir en 5 árboles en un día. Si los árboles no abren los estomas, no pueden fijar CO2 y entonces no producen los metabolitos de carbono que necesitan para su metabolismo, para crecer, reproducirse. Si no abren los estomas, entonces no están produciendo comida. ¿Y cuánto tiempo puede durar un árbol sin comer? Pues no sabemos. Algunas veces son meses, algunas veces son días, algunos son años, pero finalmente, si no abren los estomas por falta de agua, se mueren. Entonces, cuando nosotros usamos el agua para nuestras actividades de la vida, lo que estamos haciendo es quitarle agua a los árboles y entonces eventualmente se van a morir. Y es lo que tengo, o no necesariamente, pero los ponemos en peligro. Y eso es lo que tengo representado aquí. Nosotros tenemos agua, ¿cierto? El agua que les dije que está en los suelos. Nosotros la usamos para nuestro día a día en las ciudades, para regar nuestros campos agrícolas. Si nosotros decidimos que queremos tener plantaciones como una actividad económica importante, entonces tenemos que asumir que estamos usando muchísima agua para producir. Acuérdense, lo que mueven 5 árboles en un día es lo que se produce lo que se requiere para producir 1 kilo de papel. 3 kilos de papel, porque eso es lo que pesa una resma. Entonces, ¿cuánto le estamos dejando a nuestros ecosistemas? Cuando decidimos que queremos tener plantaciones porque estamos muy interesados en fijar carbono, que sin duda tenemos que hacer actividades de mitigación, tenemos que reducir nuestras emisiones de carbono porque entendemos que el cambio climático es real y todos somos parte y todos podemos además hacer algo para resolverlo, tenemos que asumir que vamos a usar muchísima agua. Sin agua no hay árboles, sin agua no se produce madera. Y cuando tenemos una plantación de pinos con esta intensidad como las que les estoy representando ahí, ustedes pueden ver cómo está la vegetación que está alrededor. Esa es la vegetación nativa. Eso es un bosque. Lo otro es una plantación. Las plantaciones no son bosques. No generan suelo, no promueven biodiversidad y utilizan el suelo que es producto. ¿Se acuerdan que les he dicho? Es un legado biológico, es producto de varios y cientos de años. Y solo para que tengan una idea, 1 milímetro de suelo tarda en promedio 350 años en formarse. Eso varía. Hay lugares donde tarda 100 años, hay lugares donde tarda 500 años. 1 milímetro de suelo. Ese suelo, esa tierra que nosotros tan fácilmente degradamos y pisoteamos. Ahora miren este ejemplo. Ustedes pueden ver la vegetación que está en esos cerros, ¿cierto? No son árboles. ¿Qué significa? Que no tienen suficiente agua. ¿Se acuerdan? Para poder crecer en altura hay que tener agua, para poder ser altos. Si no son altos, significa que en ese lugar hay poca agua. Esta es una foto del norte de Chile. Pero lo que ustedes pueden ver es que sí hay vegetación verde y sí hay vegetación que se ve como que consume mucha agua, ¿cierto? Lo que está ahí son unas plantaciones de palta. ¿De dónde salió esa agua? Del suelo. Y entonces, ¿quién cada vez tiene menos agua? Los ecosistemas, nuestros ecosistemas nativos, los ecosistemas que están rodeando ahí, que no porque no sean bosques, no son importantes ni biodiversos y no han estado generando ese suelo que les digo que es un legado tan importante. En la misma vegetación que rodea Santiago, los bosques que están en Río Clarillo, los bosques que están en La Campana, todos esos bosques mediterráneos que a lo mejor no apreciamos tanto porque no son tan verdes y tan altos y tan frondosos como los bosques del sur de Chile, pero que tienen un rol muy importante también en el ciclo del agua.
Y por último, les quiero contar, si también tenemos estas plantaciones de eucalipto que sabemos que consumen muchísima agua y que mueven mucha agua y que están usando nuestro suelo, estamos tomando decisiones. ¿Tenemos que comer todos? Sin duda. ¿Requerimos actividades económicas para mantener la economía y todo lo que hacemos? También. Pero entonces podemos hacer una gestión, ¿cierto? Podemos aprender a utilizar o a entender cómo están conectados los diferentes compartimentos de un ciclo. Entonces, mi propuesta es que asumamos que somos parte del ciclo del agua, así como las plantas y como el suelo, y entonces que nuestro acto de conservación sea pensar que lo que tenemos que hacer es conservar los ciclos. Y ese es mi mensaje para ustedes hoy. Muchas gracias.